Quizás estos gráficos, o esto lo han visto en otros lados, pero bueno, es interesante. Algo que nos gusta mucho transmitir es: el petróleo no está en una laguna, en el fondo de la tierra. Para que se genere el petróleo no es algo mágico, sino que se tienen que dar determinadas condiciones, y todo eso se estudia, ¿sí? Todo eso se estudia ¿para qué? Para que podamos ser prospectivos, para que podamos entenderlo y poder buscarlo, poder encontrarlo, poder saber cuánto tenemos, dónde está y demás. Entonces, para que haya petróleo tenemos que tener una roca generadora, se requiere contenido de materia orgánica, que la materia orgánica sea adecuada, que tengamos condiciones de presión, de temperatura, que tengamos tiempo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, para entender un poco mejor esto, si nosotros sabemos que una roca se depositó en un desierto, como si fuera el desierto de Sahara, y no tenía casi vida animal, nosotros sabemos que ahí no tenemos que perder tiempo en buscar petróleo, ¿sí? Tenemos que buscar petróleo en una roca que se haya depositado en una zona de mar, en una zona con mucho contenido de vida, digamos, que se haya enterrado, ¿sí? Que esa roca haya tenido una determinada historia, y ahí volvemos a lo que veíamos al principio, que esa historia haya sido de determinadas formas, que haya sido enterrada, que haya tenido diferentes procesos para poder buscar en ese tipo de rocas el petróleo. Una vez que nosotros tenemos el petróleo formado, tenemos que también contar con las condiciones para que ese petróleo migre ¿a dónde? A la zona donde se entrampe. No nos sirve nada tener un petróleo si no lo podemos acumular en algún lado para poder extraerlo en forma económica. Y esto no lo tenemos que perder de vista. Todo aquel recurso mineral tiene que ser económico, ¿sí? Y ahí es donde se junta también con los intereses. Y quizás hoy algo no es económico y quizás dentro de 5 años sí. Bueno, como les contaba, el geólogo de la industria del petróleo se nutre de muchas disciplinas, de la geología estructural, de la estratigrafía, de la sedimentología. Y para mí, como experiencia de haber trabajado en la geología, es importantísimo tener siempre presente esto, que es que un geólogo no es nada si no está en un equipo interdisciplinario. Y es una de las partes más lindas que tiene la geología en el petróleo. Tenemos que trabajar con un grupo de gente, y si cada uno trabaja por separado no se consigue nada. Por eso me parece muy interesante la propuesta que comentaba José, que se trabaja desde el principio en equipo. Como anécdota les podría decir que yo elegí la carrera de geología cuando era adolescente rebelde y no quería tener contacto con la gente. Gracias a Dios me equivoqué. Se me pasó esa rebeldía, gracias a Dios aprendí a trabajar en equipo y es hermoso. Bueno, acá dice, interactúa cotidianamente con el ingeniero petrolero, que tiene la capacidad de interpretar los datos recibidos por parte de geólogos, geofísicos, químicos, físicos, desarrollar métodos óptimos para el desarrollo de los yacimientos. Digamos, a una persona que forma este tipo de equipos, ¿qué nos piden? Que optimicemos, porque obviamente hay gente que está poniendo plata detrás de eso y quiere que seamos eficientes en qué, en sacar la mayor cantidad de petróleo, en dejar lo menos que podamos abajo, y que sea obviamente en forma consciente, sustentable, que no hagamos daño al medio ambiente, que sea en forma segura. Todo eso te lo recuerdan día a día. Trabajes en operadora, trabajes en compañía de servicio, trabajes en un laboratorio en medio de una ciudad, o trabajes al lado del pozo de perforación. Bueno, como dice acá, los objetivos principales de un geólogo de hidrocarburos está focalizado en la localización de posibles yacimientos, caracterizar la geometría espacial y estimar las reservas potenciales. Quizás esta presentación está un poquito sesgada y quiero mencionarlo porque el geólogo tiene como dos grandes enfoques, uno que es la exploración y otro que es la explotación.
La exploración, yo trabajo en explotación, en el desarrollo de los campos. Yo trabajo cuando el petróleo ya se descubrió. El geólogo de exploración es todo otro mundo también, en donde es mucho más, bueno, como dice la palabra, tratar de ver dónde hay. Y nosotros los que trabajamos en exploración es tratar de ver eso que ya sabemos que está, cuánto hay, cómo lo sacamos de la mejor forma y qué más puede llegar a ver. Esto que decía José de la recuperación secundaria, terciaria, porque también me parece interesante mencionar que no todo es el shale, que hay un mundo también por ponerle énfasis, por ponerle calidad, como técnicos, como ingenieros, como geólogos, como todo, hay mucho por hacer. La verdad es que yo viviéndolo día a día, hay muchísimo por hacer y no nos alcanza ni el tiempo ni el conocimiento para poder hacer todo lo que hay para profundizar. Bueno, yo quise poner acá en 3 diapositivas imágenes de lo que yo tengo en la cabeza, de lo que hago en mi día a día, ¿no? El control geológico es algo que se hace al lado del pozo. Cuando ustedes vayan a ver un pozo de perforación, ojalá haya control geológico, en algunos pozos se hace, en otros no. Es muy interesante porque ¿en qué consiste el control geológico? Vieron que nosotros decimos, bueno, ¿qué hace un geólogo? Intenta ver cómo están las rocas, qué edad tienen, cómo se formaron. Y para eso, cuando nosotros perforamos un pozo, no tenemos otra forma de saber qué es lo que hay a 900 metros de profundidad, a 1500 metros de profundidad, a 3000 metros de profundidad, que con lo que viene en el recorte de perforación. ¿Qué es el recorte de perforación? Vieron que perforar un pozo es como hacer un agujero en una pared, una línea vertical, y para perforar lo que hacen, como que está a mucha profundidad, lo que hacen es esa mecha que nosotros usamos para hacer un agujero en la pared es hueca y por dentro meten un fluido. Ese fluido, a medida que va perforando, va devolviendo un recorte de perforación que viene con ese fluido, que vendría a ser como una viruta de la roca. Y esa viruta, esos recortes de perforación, nos va dando información a medida que la punta de esa mecha va avanzando. Imagínense, acá está la superficie, empezamos a avanzar y vamos teniendo información de cada profundidad. Bueno, acá encontramos una arcilla, acá encontramos una arena, acá encontramos una roca basáltica, acá encontramos una roca que se depositó en un mar profundo. Toda esa información valiosísima. Para eso está el geólogo que va recuperando ese que se llama cuti y lo va describiendo. Bueno, esto también está en nuestro día a día, que en tanto escala, me importó poner acá distintas escalas, tanto regional como microscópicas, ¿sí? Tenemos que analizarlo desde todos los puntos de vista, tenemos que sacarle la mayor cantidad de información a la roca, ¿sí? Es como nosotros tenemos que pensar que una roca para nosotros es como un análisis, cuando nos vamos a hacer un análisis clínico, bueno, para nosotros la roca es todo el dato que tenemos de lo que queremos saber, ¿sí? Nos es importante verlo cada regional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de reconstruir lo que pasó hace millones de años y ahora un poquito sabemos lo que son millones de años. No tenemos ni idea cómo era el planeta hace 500 millones de años o 100 millones de años. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de reconstruir lo que vemos y tratar de hacer analogías con lo que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, toda esa información se la tenemos que aspirar a la roca para poder reconstruir esos modelos. Y puntualmente esto es lo que hace un geólogo de reservorio con toda esa información. Esto que está acá son los perfiles de pozos. Si nosotros nos imaginamos que está en la superficie de la Tierra, acá perforamos el pozo. ¿Y qué hacemos? Después que obtenemos toda esa información del recorte que les contaba, bajamos una herramienta que es como cuando nosotros estamos y nos hacemos una resonancia. Bueno, así como el resonador, hay un montón de otras herramientas que te dan información de la roca para cada profundidad. Con esa información nosotros tratamos de reconstruir modelos. Y esos modelos, esto por ejemplo es un mapa que está a 970 metros de profundidad, y esto lo que muestra es
la geografía en aquella época, ¿sí? Que es para el Cretácico. Cretácico era Mesozoico, era cuando en la época de los dinosaurios. Esto es lo que hace el geólogo, digamos, entonces estas imágenes para tratar de transmitir que esto es lo que intentamos hacer, reconstruir qué pasó en cada momento de la historia del planeta en un determinado lugar. Bueno, para terminar, quería que nos quedara esta imagen en la cabeza el día que estemos metidos en trabajos de geología o estemos trabajando con cosas que tengan que ver, tenemos que pensar en todo esto, ¿sí? Un geólogo tiene en cuenta la estratigrafía, tiene en cuenta el análisis de rocas, tiene en cuenta todo esto. Un geólogo es una persona que tiene que observar mucho, que tiene que recapacitar mucho y tener mucha imaginación y creatividad para poder visualizar algo que no lo puede ver, ¿sí? Y fundamental es que trabaja dentro de un equipo.